Este tipo murió siendo un fracasado y volvió a nacer con todos sus traumas intactos. Rudius cargaba una vida pasada llena de errores, miedos y fracasos, pero renace con algo que nunca tuvo: tiempo para hacerlo bien. Aquí veremos cómo deja atrás su pasado de perdedor y aprende a vivir y a tener una vida de verdad, entender el mundo, amar, equivocarse y pagar las consecuencias que lo harán crecer y madurar con el tiempo. Esto es Mushoku Tensei, la evolución de un gordo fracasado que llegó a otro mundo de fantasía para convertirse en alguien completamente distinto, esta vez con el don de la magia. Dale like y suscríbete si no quieres perderte más joyitas como esta, y comenta qué crees que pasará. Continuando con nuestra historia, resulta que este hombre reencarna en otro mundo, pero esta vez lo hace como un bebé, con unos padres que parecen europeos. Sí, empezó con muy buenos privilegios, no como en Latinoamérica. Lo más perturbador es que aunque ahora es un recién nacido, conserva todos sus recuerdos y la conciencia de su vida pasada. Confundido, se pregunta dónde carajos está, por qué tiene enfrente a un hombre extraño y una mujer demasiado atractiva que parece ser su madre, y por qué muy en el fondo siente como si estuviera en un ambiente familiar. Con muchas dudas y sin darle tanta importancia, el bebé, que antes fue un tipo de más de 30 años, empieza a ser criado por esta familia bastante cariñosa. Su madre Zenith es una mujer tranquila y noble, su padre Paul, un tipo mamadísimo espadachín seguro de sí mismo que parece ser respetado en este lugar. Lilia, la sirvienta callada y reservada que cumple muy bien su labor, aunque sospecha del bebé porque no es normal que un recién nacido tenga una cara de pervertido calenturiento. Sí, Lilia genuinamente piensa que es un bebé calenturiento. Y por esta parte tenemos a nuestro prota reencarnado que se llama Rudius. Aunque aún no conoce el idioma natal ni entiende dónde se encuentra en este momento, un día mientras miraba el hermoso paisaje tropieza y se golpea muy fuerte la cabeza. Su madre lo cura usando magia curativa y en ese preciso instante Rudius se percata finalmente que sí reencarnó en otro mundo, uno donde existe la magia y no es un viejo perdedor, literalmente el sueño húmedo de cualquier otaku. Con el paso del tiempo, Rudius cumpliría 4 años y a diferencia de un niño normal, es mucho más consciente de todo lo que hace. Un día se encuentra un libro de magia y aunque no entiende el idioma de este mundo, empieza a experimentar por su cuenta, practicando magia de agua y probando distintas técnicas. Con los días, su ambición lo lleva a seguir aprendiendo y perfeccionando la magia, hasta que logra convertir un simple hechizo en un ataque brutal que termina destruyendo su habitación. Sus padres, al ver semejante desastre, se dan cuenta de que su hijo es un genio mágico y que podría convertirse en un gran mago. Bueno, de hecho, ese sería el pensamiento de Zenith, ya que Paul desea que su hijo se convierta en un gran espadachín, pero respetan la decisión. Por eso deciden contratar a una maestra en el tema llamada Roxy, una chica bajita de cabello azul que parece una loli, pero en realidad tiene más de 40 años. Eso se lo explico más adelante. Roxy comienza a enseñarle a Rudius a dominar la magia de agua y a aprender nuevas técnicas que irá perfeccionando con el tiempo. Además, se nos revela que Roxy pertenece a la raza demonio, los cuales suelen caracterizarse por tener cabello azul o en otros casos apariencia de animales, básicamente furros. En un momento bastante incómodo, Rudius se distrae mirando demasiado las bragas de su maestra, lo que provoca que ejecute un hechizo sin recitar las palabras clave. Y aquí viene lo importante: en este mundo los magos necesitan recitar conjuros para usar la magia, pero Rudius no. Sin darse cuenta, lanza el hechizo de forma natural, demostrando que es mucho más talentoso e inteligente de lo que aparenta. Todo gracias a que aprendió por su cuenta leyendo libros. Más adelante, Roxy continúa dándole lecciones a Rudius y durante una conversación le advierte sobre la existencia de ciertos demonios extremadamente peligrosos de cabello verde y una gema en su frente, conocidos como los Super, de los cuales es mejor mantenerse alejado. Nuestro prota, sin miedo al éxito, se arma de huevos y le pregunta directamente a Roxy si de casualidad tiene novio. Ella le responde que no, pero le deja caer una bomba, que si dentro de 10 años Rudius cumple su promesa, tal vez sí le dé bola. Aplicó la verdadera técnica de el que no arriesga no gana. Ese Rudius simplemente es un capo. Con el paso del tiempo, Rudius cumple 5 y le celebran su primer cumpleaños, ya que en este mundo las celebraciones no son anuales sino cada 5 años, convirtiendo ese día en algo realmente especial. Rudius recibe varios regalos por parte de sus padres y por parte de su maestra, donde obtiene uno muy especial, su primera varita mágica, marcando oficialmente el inicio de su camino como mago. El día siguiente, antes de completar todas sus lecciones con Roxy, llega su última prueba, la cual requiere salir de la casa para realizarla. Sin embargo, aquí aparece el verdadero problema. Rudius aún carga con los traumas de su vida pasada, cuando era un adulto rechazado por la sociedad, lleno de inseguridades, víctima de humillaciones y burlas bastante pesadas en la escuela, experiencias que lo marcaron para siempre. Y aunque ahora esté en otro mundo, esos miedos aún siguen allí, paralizándolo y frenándolo a seguir adelante.
Pero gracias al cariño con el que fue recibido en este nuevo mundo, Rudeus empieza a encontrar la motivación para enfrentar el exterior. Aprende que no todas las personas son como las de su pasado y poco a poco comienza a recuperar la confianza en sí mismo. Una vez en el campo de entrenamiento, Rudeus ejecuta la técnica más poderosa que le enseñó su maestra, la técnica del cumulonimbus. Creo que lo dije bien. Creo que sí lo dije bien. Sí, estuvo complicado. Demostrando todo el avance y el control que ha logrado con la magia. La técnica provoca una tormenta de lluvia y fuertes vientos, pero Rudeus logra controlarla con gran facilidad, superando la prueba y completando su examen final como aprendiz de magia. Más tarde, Roxy se despide de la familia agradeciendo la hospitalidad y la amabilidad que recibió todo este tiempo. Les revela que ya le enseñó a Rudeus todo lo necesario sobre los principios de la magia, y antes de marcharse le obsequia un collar de la aldea natal para que nunca la olvide. Luego parte rumbo a su próximo destino. Rudeus, bastante conmovido, le agradece por todo lo que le enseñó y por ayudarlo a superarse con el tiempo, y también muy en silencio por haberse quedado con sus bragas. Prioridades claras. Sí, con algo se tenía que quedar ese desgraciado. Con el paso de los días, Rudeus sale a practicar sus técnicas de magia, y en el camino se topa con un grupo de niños acosando a un pequeño de cabello verde. Sin pensarlo mucho, los espanta y se acerca para ayudarlo. Al principio duda, creyendo que podría tratarse de uno de esos supers, pero al notar que no tiene ninguna gema en la frente, se da cuenta de que no hay ningún problema, solo era un niño en problemas. Gracias a este encuentro, Rudeus consigue un nuevo amigo llamado Sylphie, con quien empieza a pasar tiempo y compartir momentos juntos, y todo iría bastante genial, hasta que un día casual, mientras estaban bañando, Rudeus se da cuenta demasiado tarde de que Sylphie en realidad es una niña. Sí, incómodo, inesperado y bastante vergonzoso para ambos. Este incidente le trae problemas a Rudeus, rompiendo por un momento la confianza que existía entre ambos. Sin embargo, con el paso de los días, Rudeus se disculpa sinceramente por lo ocurrido y le promete que algo así no volverá a pasar. Sylphie acepta sus disculpas y tras aclararlo todo, siguen siendo amigos. Más adelante, Sylphie se interesa mucho por la magia, así que Rudeus comienza a enseñarle las bases de lo que aprendió con su maestra. Con el tiempo, empieza a mejorar poco a poco, avanzando a su propio ritmo. Más adelante, la familia recibe la noticia de que Zenith está esperando un bebé, y todo parece bonito y feliz, hasta que la realidad los golpea fuerte. Resulta que no solamente están esperando uno, sino dos bebés, porque Lilia también resultó embarazada, y el padre responsable de este caos, exacto, no sería otro que Paul. No queda de otra que hacerse cargo de sus actos y afrontar las consecuencias como se debe. El ambiente en la casa se vuelve bastante tenso tras los actos impulsivos de Paul, quien no supo resistirse ante la tentación de convivir con dos mujeres bajo el mismo techo. La situación empeora cuando Lilia propone abandonar el hogar una vez nazca el bebé, marchándose muy lejos para criarlo por su cuenta. Sin embargo, esta idea resulta extremadamente peligrosa, ya que el recién nacido podría sufrir enfermedades o incluso hipotermia durante el viaje, convirtiendo la decisión en un riesgo bastante enorme. Entonces Rudeus toma la iniciativa de la forma más inteligente e inocente posible. Le explica a su madre que su papá se equivocó, pero que no fue culpa de Lilia, y que lo mejor para todos es que ella se quede en la casa, no como un problema, sino por el bien de la familia. Finalmente, las cosas logran solucionarse y la familia decide seguir adelante. Tras pasar 9 meses, nacerían las dos hermanitas de Rudeus, una llamada Nord y la otra llamada Aisha, marcando el inicio de una nueva etapa para la familia. Lilia le agradece a Rudeus por haber pensado en el bienestar de ambas, y como muestra de cariño y gratitud, le promete que Aisha, cuando crezca, se convertirá en su más leal sirvienta en el futuro. Con todos los problemas ya resueltos, Rudeus recibe una carta de Roxy, donde le cuenta que subió su rango de magia y que actualmente se encuentra en una ciudad trabajando para una familia real. Eso sí, también le menciona que ahora le está enseñando magia a un niño gordo y bastante depravado que está completamente obsesionado con ella. Quita tus sucias y asquerosas manos de mi princesa, gordo pajero de mierda. Más adelante, Rudeus empieza a tomarse en serio su futuro y se plantea como prioridad estudiar en la Universidad de Magia donde se encuentra Roxy. El problema es que ese lugar queda bastante lejos y Sylphie no quiere que Rudeus se vaya porque sabe que le va a hacer mucha falta y porque, seamos honestos, la verdad lo quiere un montón. Rudeus le pregunta a Paul si existe la posibilidad de pagar la matrícula de ambos para que él y Sylphie puedan irse juntos, pero Paul, siendo realista, le deja claro que eso no va a ser posible. Tiene que mantener a dos bebés, un hijo, dos mujeres y una casa entera. Prioridades, hijo, prioridades. Y el oro no cae del cielo. Lo siento, hijo, por romperte la ilusión. Sé que quieres llevarte a tu amada, pero así es la vida de adulto. No siempre se puede. Entonces no te preocupes, papá. Para eso voy a chambear, voy a laburar, voy a camellar. Todo para cumplirle el deseo a mi waifu.
este mocoso sabe lo que quiere, con apenas 6 años y ya piensa como todo un hombre. Es todo un caso. Paul termina llamando una furra mamadísima llamada Glitch Lane, pero le vamos a decir Gillen, porque creo que es mucho más fácil decirle Gillen. Antes de marcharse, padre e hijo tienen un último duelo con espadas de madera, tal como venían entrenando desde hace tiempo. El combate es duro, es intenso, pero al final Paul demuestra superioridad, termina noqueando a Rudeus, cerrando ese enfrentamiento como solo un padre puede hacerlo. Horas más tarde, Rudeus despierta en un carruaje junto a la furra Gillen. Aquí le explican su nueva misión, cuidar y educar a la hija de su tío, o sea, básicamente su prima segunda. Y antes de continuar, tengo que explicar este punto para que no se me pierdan. Resulta que Rudeus y Paul son descendientes de una familia llamada Greyrat, conformada por 4 ramas familiares, prominentes del reino de Asura, que se dividen en la familia Notos, los Boreas, Euros y Zephyrus. En el caso de Paul, proviene de la familia Notos Greyrat, sin embargo, decidió mandar la nobleza al carajo para convertirse en un aventurero independiente, hasta hacerse a su propia familia, conservando el apellido de los Greyrat. Y bueno, ahora la misión de Rudeus será estar a cargo de su prima lejana, quien pertenece a la familia Boreas Greyrat. Una vez llegan al sitio que será el nuevo hogar de Rudeus por un tiempo, entran a la mansión donde conoce a Philip, el primo de su padre, y a su hija Eris. Como ya lo mencionamos antes, Eris vendría siendo su prima segunda, y será una pieza clave en lo que viene a continuación. ¿Eso quiere decir que si me quedo con Eris, eso sería ser norteño? Teniendo en cuenta que esta época es lo más parecido a la era victoriana y encima que estamos en otro mundo, supongo que no habría problema, ¿no? Desde el inicio, Eris demuestra ser una niña de mano dura y bastante caprichosa, tratando a los demás como se le dé la gana. Deja claro que no piensa aceptar que un niño de 2 años menor que ella venga a enseñarle sobre magia. Rudeus intenta convencer a Eris con toda la paciencia del mundo, pero la realidad es que es la tsundere más salvaje de lo que había imaginado, así que Rudeus decide idear un plan extremo, fingir que ambos son secuestrados para poner a Eris en su sitio y enseñarle a las malas no porque quiera, sino porque, siendo honestos, no le queda de otra. Resulta que el plan se va totalmente de las manos cuando ambos terminan atrapados en un calabozo por supuestos bandidos. Todo parecía parte del montaje, hasta que empiezan a golpear brutalmente a Eris. En ese momento queda claro que estos no eran bandidos falsos, sino que era un secuestro real, y ahora la situación se ha vuelto completamente peligrosa. Rudeus usa su magia curativa para sanar a Eris, y aprovechando el momento decide marcharse sin ella. La idea no es abandonarla para siempre, sino bajarle un poco la prepotencia y hacerle entender que sus actos tienen consecuencias. Una lección dura pero necesaria. Aunque al principio se niega con su actitud egoísta, al final Eris accede a ser ayudada, entendiendo que no tiene otra opción. Rudeus y Eris intentan escapar de los bandidos, pero la cosa sale mal y Eris termina siendo capturada. Rudeus, desesperado, intenta rescatarla usando magia de fuego, pero los malandros tratan de chantajearlo para que se rinda y la deje atrás. Justo cuando la situación parece perdida, justo a tiempo aparece Gillen y se raja a los tipos de un solo ataque, resolviendo el problema como lo haría una furra mamadísima. Rudeus queda completamente impactado al ver como uno de los bandidos es decapitado de una forma muy brutal, presenciando así su primer momento verdaderamente traumático desde que llegó a este mundo. Al día siguiente, Eris acepta que Rudeus le enseñe magia, como muestra de agradecimiento por haberla salvado de la noche anterior. Con el paso de los días, se nos presentan más personajes, como la madre chichona de Eris, quien no parece caerle nada bien Rudeus. También conocemos al abuelo de Eris, el verdadero dueño de la mansión Boreas, un hombre poderoso, con cara de pocos amigos, pero que empieza a empatizar con Rudeus, al darse cuenta de que protegió a su nieta consentida, y ahora será quien le enseñe sobre magia. Más adelante, Eris y también Gillen se unen a las prácticas junto con Rudeus. Poco a poco, él no solo les enseña magia, sino que también les enseña a leer y aprender matemáticas. Eso sí, Eris odia estudiar, y más aún con esa actitud de demonio salvaje que se carga, haciendo que cada lección sea una batalla aparte. Además, vemos que Rudeus no solo se dedica a enseñarle a Eris, sino que también empieza a aprender combate con espada, aunque siendo justos, Eris lo supera ampliamente en el combate cuerpo a cuerpo, ya que ese es su punto fuerte. Días después, Rudeus empieza a practicar como hobby la creación de figuras de arcilla inspirándose en Roxy y en Sylphie. El que tiene hambre en pan piensa. Con el paso de los días, Rudeus recurre a distintos mercaderes para aprender más sobre comercio y así ganar algo de dinero extra. Emprendimiento, señores, emprendimiento. Eris está próxima a cumplir 10 años, una fecha muy importante en este mundo, que equivale a lo que sería unos 15 años para nosotros. 10 primaveras debes de cumplir. Para esta fecha, Eris necesita aprender a bailar cuanto antes, así que le dan el día libre a Rudeus. Este lo aprovecha al máximo para aprender otros idiomas, como el lenguaje bestia. Sin embargo, el descanso le dura muy poco, porque pronto le avisan que Eris no quiere asistir a sus clases, a menos de que sea con Rudeus. Ya me di cuenta de lo que está pasando aquí. A partir de ese momento, Rudeus empieza a cargar con múltiples tareas diarias. Durante una semana entera estuvo practicando el vals con Eris, estudiando, aprendiendo nuevas cosas y hasta vendiendo sus propias figuras de Roxy, todo con tal de conseguir dinero, que aunque no lo crean, le llegaría justo al príncipe
real depravado con el que se encuentra Roxy. Hermano, what the fuck. Llegaría el día del 10º cumpleaños de Eris, pero al inicio todo sale muy mal, ya que ella no logra bailar con otros niños y el momento se vuelve bastante desastroso. En ese instante, Rudius se ofrece a tomar su mano y guiarla, usando un pequeño hechizo que le ayuda a fluir mejor y dejar los nervios atrás, confiando plenamente en él. Ambos comienzan a bailar de forma brillante, clavándose un 10 de 10 frente a todo el mundo. Toda la nobleza y la familia Boreas aplauden el momento y varias niñas se acercan a Rudius queriendo ser sus novias, pero justo allí Eris se pone celosa, lo agarra el brazo y lo aparta de todas, dejando claro que aquí hay territorio marcado. Al finalizar la fiesta, Rudius le regala a Gillen y a Eris unas varitas mágicas similares a las que le obsequió su maestra Roxy. Por su parte, Gillen le entrega a Eris un anillo de su clan Bestia, como símbolo de fuerza y pertenencia. Con el pasar del tiempo, Rudius cumpliría 10 y todos celebran su cumpleaños, y nuestro prota aprovecha ese momento para ponerse un poco emocional, agradeciendo a la familia Boreas por aceptarlo como uno más y por haberlo tratado tan bien durante todo este tiempo. El abuelo de Eris se emociona tanto que casi provoca una destrucción masiva. Luego, Rudius recibe un cetro mágico como regalo. Aún así, en el fondo no puede evitar sentirse algo triste, porque le hubiera gustado volver a ver a sus padres, a quienes extraña mucho después de 2 años sin verlos. La madre de Eris, que al principio parecía odiar a Rudius, en realidad no era así, al contrario, lo abraza y le dice que si en algún momento necesita formar su propia familia, no dude en comprometerse con su hija Eris, para así seguir conservando la sangre de los Greyrad. Diablo, suegrita, ni De Bruyne pone esas asistencias. Más tarde, Philip le revela a Rudius que mucho antes de que él llegara a la mansión, tenía 2 hijos varones, pero ambos fueron enviados por la rama más poderosa de los Greyrad para ser entrenados. La madre de Eris nunca estuvo de acuerdo con separarse de sus hijos, y por esa razón, cuando Rudius llegó a la mansión, su presencia le hacía recordarlos constantemente a ellos, siendo esa una de las razones de su actitud inicial hacia él. Philip le pregunta directamente a Rudius si en el futuro le gustaría casarse con su hija, dejándole claro que no tendría ningún problema con eso. Incluso, en un momento bastante incómodo, insinúa que los va a dejar solos esa noche, para que tengan el titititititín. Ay, suegrito, ¿vos también? Esta familia sí son una manada de cochinos. Qué miedo, ojalá me pase. Cuando Rudius entra al cuarto, ve a Eris usando el vestido de la danza de la fertilidad, lo que lo deja completamente en shock. Por un momento, imagina demasiadas cosas que claramente no van acorde con la situación, pero Eris deja claro que aún no está lista para esta situación. En su lugar, le pide a Rudius una promesa, que cuando ella crezca y tenga la edad adecuada, o sea, 15 años, hablen seriamente de su futuro juntos. Rudius acepta, entendiendo que ese momento todavía no ha llegado. Mientras tanto, en otro plano de la historia, se revela que Paul y su familia no pudieron asistir a la celebración de Rudius, ya que en el camino aparecieron hordas de monstruos, lo que hizo imposible el viaje. Por el lado de Zenith, Lilia y las niñas, todo marchaba bastante bien. Aisha y Nord se hicieron buenas amigas de Sylphie, y además Lilia tenía preparado un obsequio especial para el 10º cumpleaños de Rudius, el cual decidió guardar para entregárselo más adelante, junto a otros recuerdos importantes como las bragas de Roxy. Ok, yo sé que eso sobraba. Cuando todo parecía estar muy chill, una misteriosa esfera aparece en el cielo, comienza a reaccionar, alineándose con una enorme concentración de maná. Justo en ese momento, Rudius vuelve a usar su técnica de Cumulonimbus, alterando el clima más de lo normal, pues de repente aparece un sujeto misterioso que empieza a atacarlos. Gillen intenta proteger a Rudius y a Eris, pero inesperadamente ocurre una sobrecarga brutal de energía. El resultado, un desastre a escala continental. ¿Así nomás? ¿O sea que todos murieron? Pues no realmente. Nuestro prota aparece en un estado de trance, como si estuviera en el cielo, solo que esta vez con la apariencia de su vida pasada. Ese viejo fracasado que creía haber dejado atrás todo. Allí se encuentra con un espectro invisible que se hace llamar el dios del lugar, el mismo responsable de haberlo llevado a este mundo de fantasía. Este sujeto conoce toda su vida pasada, presente y futura, y además tiene el poder de alterar las situaciones a su antojo. Al principio, Rudius, completamente frustrado, no entiende lo que está pasando y cree que ya murió, que todo esto se acabó, o sea, game over. Sin embargo, este espectro le aclara que aún no ha muerto y que más le vale escuchar sus consejos si quiere seguir adelante en este nuevo mundo. Al final, este dios termina siendo algo así como su voz interna, la que lo empuja a no rendirse y a seguir avanzando. Posteriormente, le dice que al despertar se verá las caras con un hombre misterioso y le pide que pase lo que pase, dé toda su confianza a este sujeto y que todo estará bien. Al despertar, Rudius se encuentra junto con Eris sentado al lado de una fogata, acompañados por un super, reconocible por su cabello verde y la gema en su frente. Al principio, Rudius entra en pánico y se pone a la defensiva, recordando todas las advertencias sobre esa raza. Al acordarse las palabras del dios, decide bajar la guardia y hacer algo inesperado. Se comunica con él usando el idioma demonio, aprendido gracias a un libro que Roxy le regaló para entender la lengua natal de estos demonios. El super se presenta como Ruiger y, a diferencia de lo que cuentan las leyendas, demuestra ser amigable y de buen corazón, dejando claro que no todos los de su especie son
como los pintan. Cuando Eris despierta, entra también en pánico y rompe a llorar, creyendo que ese hombre la va a matar. Poco a poco se tranquiliza al darse cuenta de que Ruijerd no representa ninguna amenaza y que en realidad es una persona buena. Tras todo lo ocurrido con la esfera y el desastre de la irradiación de maná, se revelaría la verdad. Eris y Rudeus no murieron en realidad. Esa explosión de energía los teletransportó a las personas a otros sitios por el mundo. En su caso, ambos terminaron siendo enviados a nada más ni nada menos que al continente demoníaco, dejando claro que todos los que se creían muertos simplemente fueron dispersados por distintas partes del mundo. Sin muchas explicaciones, al día siguiente Rudeus y Eris deciden seguir a su nuevo guía y compañero Ruijerd, quien promete ayudarlos en el peligroso camino de regreso a casa. Eris, muy motivada por esta nueva aventura, lo ve como un desafío muy emocionante, ya que siempre ha soñado con convertirse en una gran aventurera, en busca de respuestas sobre cómo regresar al continente humano. El grupo llega primero a una aldea de personas de cabello azul, que resulta ser el lugar natal de Roxy. Entre los habitantes de la aldea aparece el padre de Roxy, quien se ve casi igual de joven que ella, y es que esta raza de demonios suele vivir alrededor de 200 años, así que a Roxy todavía le quedan 2 vidas por delante. ¿Entendieron eso? En vez de decir una vida por delante, aún tiene 2 vidas por delante. Qué chiste tan malo, parce. Luego, Rudeus le demuestra a los habitantes de la aldea que puede hablar el idioma demonio, y les explica que fue enviado por una chica que pertenece a su tribu y que en el pasado fue su maestra. Con esto, deja claro que se refiere a Roxy, ganándose rápidamente su atención y confianza. Luego, Rudeus y Ruijerd se reúnen con el líder de la tribu Miguardia, que es el nombre de la raza a la que pertenece Roxy. El líder les explica que Ruijerd será una pieza clave para ayudarlos a regresar al continente humano, pero no solo eso, sino que Ruijerd también tiene el objetivo personal de demostrarle a los humanos que los Subvert no son asesinos ni monstruos, y limpiar la terrible fama que han cargado durante todo este tiempo, debido a una maldición provocada en el pasado por el supuesto dios demonio Laplas, quien fue el responsable de que su raza quedara marcada como malvada. Sin embargo, al existir personas como Ruijerd con un corazón puro y un fuerte sentido del honor, él está decidido a demostrarles al mundo que los Subvert aún merecen una oportunidad y que no todos están condenados por su pasado. Luego de obtener toda la información, como gesto de gratitud, le regalan una espada a Eris, reforzando su camino como guerrera. Por su parte, Rudeus se despide de quienes serían sus futuros suegros y con total sinceridad les promete que cuando sea mayor y se reencuentre con Roxy, la cuidará y pensará en un futuro juntos, convirtiéndola en su mujer. Ambición no le falta al niño. Ay, ¿oíste eso, Rowie? Mi hija ya tiene prometido. Con unos 30 años menos y este niño ya sabe exactamente lo que quiere. Definitivamente este muchacho me llena de orgullo. En efecto, es puro cine. Más adelante, nuestros protagonistas se plantean su primer objetivo, conseguir dinero en el continente demoníaco. Para lograrlo, deciden hacerse pasar por un grupo de aventureros novatos bajo el nombre de Dead End. Además, tiñen el cabello de Ruijerd para que no lo reconozcan como un Subvert, dándole así una identidad distinta. Aunque al principio los demonios de la zona no se toman en serio al grupo, Rudeus no le importaría demasiado. Antes de aceptar su primera misión, Rudeus vuelve a tener un encuentro con Dios, quien le da un consejo bastante extraño: buscar a un gato negro sin explicar el motivo y el significado, pero aún así obedeciendo sus órdenes, porque cuando este tipo habla, lo mejor es hacerle caso. El grupo se pone en marcha para buscar al gato negro, descubriendo que se encuentra en manos de un grupo de traficantes de esclavos, quienes lo tienen encerrado junto a otros prisioneros. Su plan es muy sencillo: esperar a que llegue alguien con una recompensa mayor para venderlo y cobrarla sin problemas. Rudeus logra capturar a estos comerciantes e intenta sacarles la mayor información posible. Sin embargo, uno de ellos intenta vacilarlos y hacerse el listo, lo que provoca que Ruijerd no pueda contener su rabia y lo mate en el instante. Esto impacta a Rudeus, ya que su intención era resolver todo hablando, pero el mensaje queda claro. Aterrados, los dos comerciantes aceptan hacer todo lo que el grupo les pida, todo con tal de no terminar igual que su compañero muerto. Rudeus lograría llegar a un acuerdo con ellos. Los criminales deberán guiar al grupo hacia las misiones más complicadas, esas que ofrecen las mejores recompensas. Cambio, trabajarán en equipo y se dividirán las ganancias. Aunque saben que este tipo de trato es ilegal entre los gremios, sin quedarles otra opción, aceptan la propuesta de Rudeus sin discutir. Pasando a otro plano, se nos revela que las personas fueron teletransportados a distintos lugares del mundo, mientras que otras simplemente desaparecieron o murieron. Los más afectados por esta catástrofe fueron la familia de Rudeus y la mansión de los Boreas. Cuando Roxy llega a la aldea de Rudeus, se encuentra con un caos total. En medio de la desesperación, halla una carta que dejó Paul, donde informa que él se encuentra muy bien junto a su pequeña Norn, una de las hermanas de Rudeus. Sin embargo, Zenith, Lyria y Aisha siguen desaparecidas, y Paul lleva días y noches buscándolas sin éxito. Aún así, intuye que Rudeus sigue con vida. Luego deja un mensaje en el muro de aventureros pidiéndole a Rudeus que busque su familia en el continente demoníaco, y que si no los encuentra allí, que regrese a casa. Roxy, muy preocupada, decide salir en busca de la familia de Rudeus. Justo en ese momento se cruzaría con dos personajes peculiares, un enano veterano y una elfa bastante promiscua, que se acuesta con cualquier
cualquier tipo que encuentre. Esta tipa está más usada que baño público. Mientras tanto, Rudius continúa enfocado en conseguir dinero. Tan metido está en cumplir misiones y avanzar en el continente demoníaco que ni siquiera se percata de la carta de su padre, ni de qué parte de su familia sigue desaparecida. Más adelante, el equipo recibe una misión para cazar a una bestia en un reino oscuro. En el camino se cruzan con un grupo de aventureros novatos, que parecen tener la realidad completamente alterada, y no dimensionan el peligro al que se están enfrentando. La crudeza del mundo se hace evidente cuando durante el combate contra una serpiente gigante, uno de los integrantes de este grupo, quien es un niño, muere en el intento, dejando claro que aquí los errores se pagan muy caro. Ruiger se encabrona y actúa de forma impulsiva junto con Eris, y entre los dos acaban con la bestia sin compasión. En medio de la tensión, Ruiger culpa a Rudius por no haber protegido al niño. Sin embargo, la situación se aclara cuando otro integrante del grupo asume su responsabilidad, reconociendo que fue su decisión ir a un lugar tan peligroso y sabiendo perfectamente que podían morir. Después del susto, el equipo se enfrenta a otra cobra gigante, pero esta vez lo hacen con más experiencia, logrando derrotarla sin mayor complicaciones. De vuelta al pueblo, el grupo se cruzaría con un tipo caballo, quien descubre la estrategia de Dead End para aceptar misiones de mayor rango aprovechando la situación, amenazándolos con delatarlos si no le entregan parte del dinero ganado. Todo parece ir contra el equipo hasta que empezaría a llover, revelando la identidad de Ruiger. Sin pensarlo dos veces, Ruiger amenaza al tipo caballo, dejándole claro que si se atreve a decirle a alguien que él es un super o intentar joder al equipo, lo matará sin dudar. Posteriormente, Ruiger abandona el lugar rápidamente. Rudius y Eris lo siguen hasta lograr detenerlo. Rudius se disculpa por todo lo ocurrido y por haber insistido demasiado, también por no haber considerado del todo sus sentimientos. Ruiger le deja claro que no le guarda rencor. Su único objetivo aquí es cumplir la promesa de llevarlos de regreso a casa. Luego de todo esto, hacen las paces y el viaje empieza a fluir mucho mejor. Más adelante, Ruiger se rapa la cabeza para volverse monje y seguir su camino ninja. Nada, mentiras, el parcero solamente quiere cambiar su apariencia. Tanto así que hasta Eris le dice que está guapo. Espera, Eris, ¿te gustan los calvos, no, Eris? ¿Te gustan los pelones como Vin Diesel, no, Eris? Bueno, sigamos. Un año después, nuestros protagonistas finalmente llegan a la frontera del continente demoníaco. Sin embargo, para cruzar el mar en barco necesitan una gran cantidad de dinero, que en ese momento no tienen. Por eso, el equipo se ve obligado a buscar opciones rápidas para conseguir el dinero necesario y continuar con su viaje. Rudius vuelve a comunicarse con su dios interno en busca de ayuda. La respuesta es tan extraña como directa: ayudar a la persona más pobre de la ciudad y a cambio obtendrá las respuestas que necesita. Al día siguiente, mientras Rudius camina por la ciudad, se topa con la persona más pobre del lugar, pues nos revelan que ella es la emperatriz del inframundo. Ella le concederá cualquier deseo a Rudius como agradecimiento por darle comida. Obviamente intenta pedir dinero, poder y otras locuras típicas de Rudius. Jaja, qué cochino eres, Rudius. Pero resulta que ella no tiene la capacidad de otorgar nada de eso. En su lugar, le ofrece algo mucho más útil: un poder ocular que le permite ver el futuro por unos instantes y actuar justo a tiempo. Un regalo bastante extraño, pero extremadamente roto. Tras adquirir este nuevo poder, Rudius empieza a notar cambios en su visión, tan rápido que logra salvar a un hombre que estaba a punto de ser aplastado por una vasija, confirmando que esta habilidad de ver el futuro es real y extremadamente útil. Luego, Rudius regresa con el equipo y reta a Eris a un duelo de espadas, con la intención de probar su nueva habilidad y ver qué tan útil es en el combate real. Durante el combate, se da cuenta de que puede predecir cada uno de sus ataques y trampas, anticipándose a todos sus movimientos y volviéndose completamente superior en la pelea. En ese momento, entiende que ahora posee de un poder realmente fantástico, capaz de cambiar por completo su forma de combatir. Esa noche, Rudius piensa en cómo conseguir dinero lo más rápido posible, llegando incluso a considerar vender su cetro mágico como la opción más sencilla. Sin embargo, Ruiger lo detiene recordándole que no puede desprenderse de algo tan importante, ya que no es solo un objeto, es un regalo de Eris cargado de cariño y un símbolo del vínculo que los une. En ese momento llegaría el hombre que Rudius salvó en la tarde, pues a la final resulta ser un contrabandista que va a ayudar fácilmente a nuestros protagonistas a cruzar la frontera, esto como agradecimiento por haberlo ayudado en la tarde, y de esta forma cruzar el océano de la forma más sencilla, aunque la verdad no la más efectiva, pero igual la cruzaron. Más tarde, mientras seguían de camino, Rudius va a buscar a Ruiger. Sin embargo, en el trayecto se topa con algo terrible. Un grupo de contrabandistas tiene cautiva a una manada de niñas bestia, junto con un perro blanco sagrado. En ese instante, Rudius entiende que no están enfrente de un simple negocio ilegal, sino ante algo mucho más jodido. Rudius ayuda a Ruiger a rescatar a las prisioneras, mientras que él se encarga de eliminar a los malandros. Todas las niñas logran salir ilesas y sanos y salvas, pero antes de marcharse les encomienda una misión: rescatar al perro sagrado. Rudius logra rescatarlo, quien le agradece con caricias y lamidas. Sí, un momento bastante tierno en medio del caos. Ay, qué cochita tan bonita. Pero la calma dura muy poco, porque justo en ese instante llegan los líderes de la tribu bestia para rescatar a las niñas y al perro.
Al ver la escena, confunden a Rudius con uno de los contrabandistas y sin darle tiempo a explicarse, lo noquean de un solo golpe. Al día siguiente, Rudius despierta encerrado en una jaula en medio de la jungla, completamente en pelotas. Esto no era parte del plan. Rudius intenta comunicarse con la gente bestia y explicar que es inocente, pero nadie le cree, por eso lo mantienen prisionero durante varios días. Mientras pasan los días, los hombres bestia capturan a un hombre que resulta ser un viejo amigo de Paul, añadiendo una nueva pieza clave a toda esta situación. Rudius le pregunta si por casualidad ha visto una chica pelirroja y un hombre demonio. El sujeto se lo confirma, pero le aclara que primero están buscando a los familiares de las niñas y que después volverán por él. Así que nada, pues tocará esperar un poco más. Mientras pasan los días, una noche la aldea es incendiada y atacada por más contrabandistas. Intentan secuestrar a más niños bestia. Aprovechando el caos, Rudius y el hombre capturado escapan de la jaula, pero antes de huir se dan cuenta de algo peor. Los malandros están asesinando a los habitantes de la aldea. Sin pensarlo dos veces, deciden unirse a la pelea para defenderlos y evitar una masacre mayor. Al ver que Rudius y el otro prisionero están ayudando a defender la aldea, los hombres bestias los cubren y se unen a la pelea. En medio del combate se revela algo inesperado. El líder de los contrabandistas no es otro que el mismo tipo que ayudó antes Rudius a cruzar la frontera. Se descubre que es rápido, fuerte y muy habilidoso, y que en el pasado sirvió a la nobleza, pero como allí no le pagaban lo suficiente, decidió irse por el camino más fácil y dedicarse a secuestrar esclavos para ganar el doble de dinero. En medio de la pelea aparece nuevamente el perro sagrado para ayudar a Rudius. Juntos unen fuerzas y con un excelente trabajo en equipo logran derrotar al contrabandista, poniendo fin al ataque y salvando a la aldea. Al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Eri se reencuentra con Rudius y los hombres bestias se disculpan con él por haberlo encerrado y humillado injustamente. Finalmente el grupo se queda un tiempo en la aldea, descansando mientras la lluvia cesa. Antes de continuar con su viaje, durante esos días, Eri se hace amiga de dos chicas bestia, una con apariencia de gato y otra con apariencia de perro, además de conocer a Dedoldia, el padre de ambas y el general de la aldea. Allí se revela que Dedoldia es el hermano mayor de Gillen y que está bastante decepcionado con ella por haber abandonado la aldea en un momento importante. Eri no se queda callada y le deja claro que eso no es cierto, defendiendo a Gillen y afirmando que en realidad ella es una persona inteligente, disciplinada y fuerte, muy distinta a la imagen que ellos tienen de ella. Con el paso de los días, las nuevas amigas de Eris, llenas de curiosidad, le preguntan cómo es Gillen. Eris le responde solo las cosas buenas, hablando maravillas de su maestra y dejando claro la gran persona que es. Días antes de marcharse, una de las niñas no quiere que Eris se vaya, lo que provoca una discusión fuerte que casi termina a los golpes. El general de Doldia interviene al verse reflejado en la situación, recordando cómo en el pasado sus constantes peleas con su hermana terminaron creando un vínculo distante y lleno de malos entendidos, algo de lo que hoy se arrepiente profundamente. Decidido a no repetir ese error, le pide a la pequeña que se disculpe con Eris. Realmente ambas se piden perdón, todo vuelve a la normalidad y prometen reencontrarse algún día, aunque sea dentro de mucho tiempo. Al día siguiente, el equipo retoma su viaje hacia la siguiente ciudad, mientras que el antiguo compañero de Paul decide acompañarlos hasta el punto más cercano. Al llegar a la ciudad más cercana, el grupo se toma un descanso en una posada. Allí Rudius aprovecha para escribirle una carta a su padre Paul, contándole todo lo que ha vivido hasta ahora, pero la calma dura muy poco, porque de repente se da cuenta que uno de los vándalos tiene a una persona secuestrada. Sin pensarlo, Rudius corre a ayudar y para no ser reconocido se camufla entre las cajas cubriéndose la cara con unas bragas que estaban justo ahí. Esta no me lo esperaba. En ese momento aparece un grupo de bandidos y atacan a Rudius. El líder del grupo se acerca y al verlo de cerca se da cuenta de algo extraño. Ese chico se le hace demasiado conocido. Justo cuando estaba a punto de eliminarlo llega la revelación, y es que era Paul, pero no el Paul que conocíamos, ya que este luce apagado, demacrado y completamente roto, dejando claro que algo muy grave tuvo que haber pasado. Rudius y Paul se dirigen al bar más cercano. Allí Rudius, emocionado, le cuenta lo feliz que está de volverlo a ver y empieza a relatarle todas las locuras y aventuras que ha habido recorriendo el continente demoníaco, pero Paul lo corta en seco con una noticia devastadora. Zenith está completamente desaparecida, Lilia y Aisha tampoco aparecen, y Sylphie igual. Lleva días y noche buscándola sin descanso. Paul, frustrado y roto, se decepciona al ver a su hijo tan despreocupado y le lanza un baldado de agua fría, dejándole claro que ese no es momento para historias de fantasía, porque lo que está pasando es demasiado grave. Paul, aún molesto, le pregunta por qué nunca leyó ni respondió la carta donde le pedía ayuda para buscar a su madre. Rudius cambia por completo el semblante y le dice que nunca leyó esa carta, que jamás le llegó porque estaba atrapado en otras situaciones igual de jodidas. Y aunque todo lo que contó sonó como una aventura increíble, le aclara algo importante: estuvo a punto de morir en varias ocasiones.
Sufrió, pasó hambre, miedo y desesperación, y volver del continente demoníaco no fue para nada fácil. No fue un paseo, fue un sobrevivir como pudo. La discusión se sale completamente de control y Rudeus, cegado por la rabia, le lanza el golpe más bajo posible. Le dice a Paul que mientras Zenith está desaparecida, él se la pasa acostándose con otras aventureras para ahogar sus penas. Eso rompe a Paul por completo y la pelea estalla entre padre e hijo. Se van a los golpes sin contenerse, soltando toda la frustración acumulada. Pero justo en ese momento aparece Korn, su hermanita menor, que sin reconocer a Rudeus se interpone llorando y le grita que deje de golpear a papá. Y ahí todo se congela. Rudeus, al ver cuánto ha crecido Nord y la forma en que lo enfrenta, recapacita al instante. Ahí entiende que se pasó de la raya. Paul, completamente derrotado, le cuenta todo lo que ocurrió tras el teletransporte, cómo todo el mundo quedó hecho nada, cómo pasó días y noches protegiendo a Nord con su vida, buscando comida, huyendo de monstruos y sin dejar de buscar a Zenith ni un solo día. Le explica que tuvo que aliarse con otros aventureros no por gusto, sino porque solo no podía con todo, y que hasta ahora sigue vagando buscando respuestas y a su familia, sin saber si siguen con vida. Rudeus, sin poder procesar todo lo ocurrido, los desaparecidos, las víctimas y el infierno que está volviendo a su familia, queda completamente quebrado. En ese momento, Eris no se separa de su lado, lo abraza y lo apoya sin decir mucho, mientras Rudiger permanece firme. Por primera vez desde el desastre, Rudeus no está solo cargando con ese peso. Más tarde, el viejo amigo de Paul le da un consejo y le hace ver la situación desde otra perspectiva, que su hijo también ha cargado con lo suyo, que tuvo que sobrevivir lejos de casa, proteger a una pelirroja explosiva y convivir con un demonio intimidante, todo mientras velaba por su propio bienestar, que ambos recorren caminos distintos y que lo correcto ahora es comprenderse, hacer las paces y seguir adelante como padre e hijo. Paul finalmente toma en cuenta las palabras de su colega y recapacita, se recompone, deja atrás su actitud derrotada, mejora un poco su apariencia y vuelve a ser el Paul de antes, más sereno y racional. Luego se acerca a Rudeus para hablar con él con calma, como un padre lo haría de verdad, dispuesto a escucharlo y arreglar las cosas. Paul se disculpa con Rudeus por haber actuado de forma inmadura e impulsiva, reconoce sus errores y admite que en ese momento solo estaba pensando en su propio dolor. En ese momento, Rudeus recuerda su vida pasada muy similar a lo que está viviendo Paul, culpar al mundo, victimizarse y no hacerse responsable de sus propios errores, pero ahora entiende algo importante: equivocarse está bien, lo que realmente importa es reconocerlo, aprender y saber perdonar. Finalmente se terminan dando un abrazo muy emocional de padre e hijo para continuar cada quien con su viaje. Posteriormente, Rudeus, Eris y Rudiger continúan su viaje, esta vez por el océano, gracias a que Paul los ayuda con los recursos necesarios para que puedan viajar en barco sin problemas y seguir su camino de regreso a casa. Al llegar a su siguiente destino, Rudeus vuelve a tener una charla con su dios interno, quien le adelanta que muy pronto se reencontrará con su hermana Aisha, pero le advierte algo importante: deberá salvarla de unos guardias sin revelar en ningún momento su propia identidad. Aún así, Aisha terminará ayudándolo en secreto hasta que finalmente pueda reunirse con Lilia. Nuestros protagonistas llegan a la ciudad donde Roxy solía enseñarle magia al príncipe depravado, solo que ahora que ella ya no está allí, pues tras el desastre de la teletransportación, Roxy terminó siendo enviada al continente demoníaco. Más tarde, Rudeus decide escribirle una carta a su maestra Roxy, pero mientras camina por la ciudad, Aisha está siendo retenida por unos guardias quienes además le quitan la carta que llevaba destinada a Paul. Sin pensarlo dos veces, Rudeus entra en acción y salva a su hermanastra y la lleva a un lugar seguro. La chica se presenta como Aisha, aunque curiosamente no reconoce que Rudeus es su hermano. Él intenta mantener su identidad en secreto, pero en ese momento Aisha le pide ayuda para salvar a su madre, Lilia, ya que la tienen retenida en el castillo de la ciudad. Y sí, adivinen con quién, nada más y nada menos que el príncipe depravado. Aisha le cuenta a Rudeus que tras el teletransporte, tanto ella como Lilia aparecieron en medio del mar, o sea, literalmente cayeron en el peor lugar posible. De puro milagro lograron sobrevivir y llegar hasta esa ciudad. Al día siguiente, una mensajera llega para avisarle a Rudeus que el príncipe del reino quiere verlo en el castillo, y que además Roxy lo está esperando allí. Obviamente, Rudeus no tiene ni idea de que todo esto es una trampa. Cuando Rudeus llega al reino, el príncipe revela su verdadera intención: todo fue un engaño. Planea mantenerlo retenido como cebo para traer nuevamente a Roxy y así forzar su regreso, obsesionado con tenerla bajo su control para cumplir sus deseos más retorcidos. ¡Qué príncipe asqueroso! Rudeus queda encerrado en un cuarto oscuro, atrapado dentro de un sello mágico que le impide hacer absolutamente nada. Pero cuando todo parecía perdido, aparece el hermano mayor del príncipe, Sanova, quien reconoce a Rudeus como el creador de la escultura de Roxy. Fascinado por el nivel de detalle y perfección de la obra, lo admira profundamente. Básicamente es un otaku extremo obsesionado con las figuras bien hechas. Rudeus aprovecha la situación a su favor y le promete a Sanova enseñarle más sobre esculturas y técnicas siempre y cuando lo saque de esa jaula. Sanova le pregunta quién fue el responsable de encerrarlo, a lo que Rudeus, sin rodeos, le dice que fue su hermano, el príncipe depravado. A Sanova no le importa absolutamente nada más en este mundo que las figuras y esculturas, así que trae a su hermano de vuelta y lo amenaza con matarlo si no libera a Rudeus. Y no es exageración, Sanova es absurdamente fuerte, capaz de decapitar a alguien con sus propias manos, y de esta forma
forma, logra liberar a Rudeus y vengarse del príncipe depravado. Justicia divina. Por otro lado, Ruiger y Eris logran negociar con algunos soldados para que liberen a las personas inocentes y a Lilia. Gracias a su astucia y a que la dictadura del príncipe llegue a su fin, consiguen rescatar a todos los rehenes y devolver la calma al lugar. Lilia finalmente se reencuentra con su querida Aisha y con Rudeus después de mucho tiempo. Le da las gracias por haber cuidado y protegido a su pequeña hermana, y como gesto de confianza le devuelve su tesoro más preciado, las bragas de Roxy, junto con el regalo que Sylphie le había preparado desde hacía años. Aisha también le agradece a Rudeus por haber salvado a su madre y le dice que desde ahora quiere convertirse en su maid oficial. Obviamente Rudeus le responde que aún no es momento para eso. Como despedida le regala una bandana del grupo de Dead End para que lo recuerde. Cuando Lilia y Aisha se marchan, la pequeña se despide sabiendo la verdad. Ese misterioso aventurero siempre fue su hermano. Y sí, aunque no lo crean, Aisha es muy inteligente. Por su parte, Sanova es enviado a una escuela muy lejana, dejando atrás a su ídolo, maestro, mentor y legendario escultor de figuras. Con el paso del tiempo, Eris cumple 15 años, mientras que Rudeus ya tendría 13. Como honor, Ruiger se enfrenta a Eris en un combate, y tras ver su fuerza y determinación, la reconoce como una guerrera de clase alta, dejándola oficialmente lista para enfrentar cualquier desafío como una adulta responsable. Eris, sin poder creerse lo que está viviendo, le pide a Rudeus que la pellizque, aunque este se pasa de pícaro. Este no pierde ninguna oportunidad. Al día siguiente, el grupo avanza por un camino completamente nevado, cuando se cruzan con una figura imponente. Pronto se revela que no es cualquier sujeto, sino que es Orsted, el dios dragón. El grupo intenta evitar cualquier contacto visual y pasar de largo, pero Rudeus rompe el silencio y pregunta quién es. El sujeto imponente se presenta como un dios, uno de los seres más poderosos de este mundo. En este momento sería un grave error. Le pregunta a Rudeus si conoce al dios humano, y Rudeus, ingenuo como siempre, responde que sí. En ese instante se desata el caos. Orsted derrota a Ruiger sin esfuerzo, hiere gravemente a Eris dejándola al borde de la muerte, y atraviesa a Rudeus con un ataque letal. Sin decir una sola palabra, el dios dragón se retira como si nada. Eris se arrastra con todas sus fuerzas para intentar salvar a Rudeus, pero ya sería demasiado tarde. La hemorragia es tanta que el prota termina muriendo, concluyendo así uno de los finales más tristes del anime después de Akame ga Kill. Nada, mentiras, banda, no voy a exagerar. Rudeus despierta nuevamente con su antiguo cuerpo frente al dios humano. Allí, este le explica quién es realmente Orsted, el dios dragón, un ser que busca vengarse del dios humano por haber asesinado a su padre hace muchísimo tiempo. Por eso, al notar que Rudeus estaba actuando como su pupilo y siguiendo sus consejos, Orsted descargó toda su ira contra él sin dudarlo. Pero por suerte, el dios humano le dice que gracias a haber seguido sus consejos, Rudeus ha llevado una vida bastante privilegiada, y todo lo que le ha pasado ha sido acorde a ese camino. Y como buena noticia final, le aclara algo importante: Rudeus aún no está muerto, y aún le queda otra oportunidad. Rudeus despierta en los brazos de Eris, completamente destrozada y al borde del llanto. ¿Qué pasó? Pues resulta que el acompañante del dios dragón lo curó en el último momento, sin dar muchas explicaciones. Básicamente porque recordó que este sujeto es el protagonista de la historia. Claro, ¿cómo van a dejar que se muera si todavía hay mangas por vender? Nada, mentiras, realmente Rudeus tiene un futuro incierto por delante, por lo que sobrevivir fue lo mejor que le pudo haber sucedido. Más adelante, Rudeus habla con Ruiger y le cuenta que por fin la maldición que perseguía a los Super ha terminado. Ahora puede viajar como un forastero libre, sin miedo a ser cazado ni señalado, y sin el peso de ese pasado oscuro sobre sus hombros. Finalmente, el grupo Dead End está cada vez más cerca de llegar a la mansión de los Boreas. Ruiger ha cumplido su promesa, proteger a los niños y llevarlos sanos y salvos de regreso a su hogar, tal como juró tiempo atrás. Ruiger se despide de Rudeus y Eris, y que tal vez este haya sido el final de una amistad muy unida. Ahora cada uno debe seguir su propio camino, hacia destinos diferentes, o aceptando que quizás nunca vuelva a suceder, y finalmente emprende un nuevo viaje como aventurero solitario. Ahí se nos fue uno de los personajes más importantes de Mushoku Tensei. Más adelante, Rudeus y Eris finalmente llegan a la mansión de los Boreas, donde se reencuentran con Gillen, quien logró sobrevivir al desastre y regresar con vida. Sin embargo, el reencuentro no tarda en volverse amargo, ya que les tiene una muy mala noticia. La noticia es devastadora: el abuelo de Eris fue ejecutado y el resto de su familia ha sido asesinada. Aunque las causas aún no están del todo claras, es el golpe más duro que Eris ha recibido en toda su vida. Además, la familia Greyrat, especialmente la rama de los Boreas, ahora corre peligro de desaparecer, por lo que le exigen a Eris unirse a un noble para preservar la sangre familiar, pero ella se niega a aceptar ese destino y solo pide tiempo para pensar, reflexionar y decidir qué hará con su vida a partir de ahora. Rudeus le da tiempo a Eris por la dura partida de su familia y la deja pensar un rato. Ya para la noche, Eris finalmente tomaría una decisión acercándose a Rudeus, pues le recuerda la promesa que hicieron hace 5 años atrás y que ahora ya se hace más responsable de sus actos, acepta tener relaciones y bebés con Rudeus. De esta manera, ambos confirman su primera vez, guardando este primer momento de sus vidas para siempre. Al día siguiente, Rudeus despierta como todo un campeón, con la moral por las nubes, convencido de que todo por fin estaba saliendo bien y de que había encontrado su lugar en el mundo. Pero esa felicidad dura exactamente lo que tarda en darse cuenta de algo raro. Eris ya no se encuentra. En
En el suelo deja mechones de su cabello y una carta. El mensaje es frío, confuso y devastador, sin explicaciones claras, solo palabras que lo dejan completamente destrozado. En ese momento, Rudius pasa del cielo al infierno. Lo que parecía un momento que marcaría su vida para siempre, termina siendo el inicio de su peor caída. Sí, señores y señores, Eris lo dejó roto por dentro y con una cita directa a terapia. Y aunque no lo crean, Eris hizo todo esto con un propósito. Decidió marcharse porque quería enfrentar el mundo por su cuenta, volverse más fuerte y no depender de nadie. Y de paso, sin querer queriendo, dejarle a Rudius el empujón más doloroso pero necesario para su propio bienestar, el verdadero desarrollo de personaje. Después de varios días hundido en la depresión, atrapado entre los recuerdos de su vida pasada y el peso del abandono, Rudius finalmente encuentra un nuevo propósito. Se da cuenta de que ya no quiere volver a ser el mismo fracasado de antes. Entiende que, aunque la vida golpee fuerte, siempre existe otra oportunidad. Decide seguir adelante, hacerse más fuerte, aprender por su cuenta y demostrar que llegó a este mundo con una razón, convertirse en alguien de verdad. Y así cerramos esta primera temporada de Mushoku Tensei, con una analogía clara que no importa cuántas veces te caigas, lo importante es tener el valor de levantarte y volver a intentarlo nuevamente. Aunque no vivamos en un mundo mágico ni en el paraíso, Mushoku Tensei nos recuerda algo muy real. Siempre se puede seguir adelante. La vida siempre nos va a dar otra oportunidad para crecer, aprender de los errores, caer, fracasar y volver a levantarnos, encontrar nuevos propósitos, seguir nuestras metas y sueños y entender que cuando una puerta se cierra en un lugar, después se abre otra. Incluso cuando los vínculos más cercanos se rompen o se van, eso no debe impedirnos seguir creciendo. Las caídas siempre van a existir, pero las oportunidades también. Y esa es la enseñanza que nos deja Rudius. Tu vida pasada representa los malos hábitos, los errores y el estancamiento, mientras que tu nueva vida es la oportunidad de construir tu mejor versión, una que se vuelve más fuerte con el tiempo, con los años, hasta volverte imparable.